En nuestro ejemplo número 1 de velocidad angular, periodo y frecuencia, como parte del movimiento circular uniforme, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Una rueda de molino gira describiendo 2 vueltas cada 5 segundos. Calcular, inciso A, la frecuencia de giro de la rueda, inciso B, su periodo de rotación e inciso C, su velocidad angular. En la figura tenemos representada una rueda o bien las hélices de un típico molino. En este caso sabemos que esta rueda va a estar describiendo 2 vueltas en un tiempo de 5 segundos. Procedamos a realizar el cálculo de las diferentes magnitudes. Conoceremos también las diferentes unidades empleadas para la frecuencia. Como vimos en un video anterior, la frecuencia se va a obtener a partir del número de vueltas y el tiempo empleado. En este caso, la rueda de molino va a describir 2 vueltas. Y el tiempo que emplea corresponde a 5 segundos. Si hacemos la división, nos va a quedar la frecuencia como 0.4. Y las unidades, como podemos apreciar, nos quedarían en términos de vueltas sobre segundo. Sin embargo, estas unidades son equivalentes a muchas otras combinaciones que vamos a comentar en este paso. El resultado es 0.4 vueltas sobre segundo, pero en el movimiento circular cada vuelta recibe el nombre también de ciclo. Entonces podemos decir también que la frecuencia del movimiento corresponde a 0.4 ciclos sobre segundo. O bien, de forma equivalente, un ciclo es también una revolución en el caso del movimiento circular. Entonces, podemos decir de manera equivalente que la frecuencia del movimiento resultó ser 0.4 revoluciones sobre segundo. Todas estas unidades representan exactamente lo mismo. Ahora bien, en el sistema internacional, las vueltas, los ciclos o las revoluciones no son unidades que estén formalmente reconocidas. Lo que utilizamos para el caso de la frecuencia en el sistema internacional es el inverso del segundo, el cual lo indicamos como 1 entre s, que se obtiene simplemente eliminando las vueltas aquí arriba y escribiendo un número 1 en su lugar. Los segundos se quedarían tal como estaban. Si nosotros representamos este 1 entre segundo de esta forma, como 1 entre segundo a la 1, podemos hacer uso de una propiedad de los exponentes. En matemáticas existe la propiedad de que a la menos n es igual a 1 entre a la n, lo cual esencialmente nos dice que podemos cambiar la potencia que está en el denominador hacia la parte superior siempre y cuando el exponente cambie de signo. Como ejemplos, tendríamos lo siguiente: 1 entre x a la 3 se puede expresar como x a la menos 3, donde hemos cambiado esta potencia hacia arriba, cambiándole de signo al exponente. De forma equivalente podríamos tener 1 entre x a la menos 4 como x a la más 4, o sea, x a la 4, donde nuevamente cambiamos la potencia y el signo del exponente. Si hacemos uso de esta propiedad dentro de las unidades de la frecuencia, entonces la unidad de 1 entre segundo a la 1 la podemos expresar como segundo a la menos 1, que suele también utilizarse para expresar el resultado de la frecuencia. Estas unidades de 1 entre segundo o segundos a la menos 1 también reciben el nombre de Hertz, que se abrevia como Hz. Y como podemos apreciar, la frecuencia se puede expresar en unidades muy diversas, pero todas ellas equivalentes. Las vueltas sobre segundo son equivalentes a los ciclos sobre segundo y a las revoluciones sobre segundo, pero también son equivalentes a los segundos inversos, es decir, 1 entre segundo o segundos a la menos 1, y también son equivalentes a los hertz. Utilizaremos una u otra unidad según sea conveniente para dar mayor claridad a lo que estamos calculando. Y entonces, para simplificar el paso siguiente, vamos a expresar la frecuencia como 0.4 segundos a la menos 1. Este sería el resultado para nuestra frecuencia. Para el inciso B, nos piden determinar el periodo del movimiento. Como vimos en un video anterior, el periodo se puede obtener a partir de la frecuencia, simplemente tomando su inverso. Como la frecuencia nos dio 0.4 segundos a la menos 1, vamos a sustituirlos
Y al hacer la división nos va a quedar un resultado de 2.5. En cuanto a las unidades, vamos a hacer uso nuevamente de la propiedad de los exponentes, notando que tenemos aquí una potencia negativa. Si pasamos esta potencia hacia arriba, debemos de cambiarle el signo al exponente, y nos quedaría entonces segundo a la 1. Pero sabemos que segundo a la 1 es lo mismo que segundo. Entonces, simplemente el periodo equivale a 2.5 en segundos. Esto equivale a decir que la rueda va a tardar 2.5 segundos en describir una vuelta, entendiendo que el periodo es el tiempo en el cual se describe una vuelta completa. Para el inciso C nos piden determinar la velocidad angular. Y tenemos dos opciones, dado que no conocemos el ángulo y el tiempo, sino que lo que tenemos es la frecuencia y el periodo. Tenemos como opciones la fórmula que nos dice que omega es igual a 2pi entre el periodo. Y también la fórmula que nos dice que omega es igual a 2πf. Cualquiera de ellas nos va a dar cuenta del valor de la velocidad angular. Vamos primero a proceder con omega igual a 2pi entre periodo para verificar que ambas fórmulas nos dan el mismo resultado. Entonces escribimos omega es igual a 2pi entre el valor del periodo, que resultó 2.5 segundos. Realicemos el procedimiento con ayuda de una calculadora. Y entonces vamos a escribir 2 por 3.1416. Y esto lo vamos a dividir entre 2.5. El resultado, como puedes observar, nos da 2.513. Tenemos segundos en la parte inferior. Y arriba vamos a agregar, dado que son unidades auxiliares, los radianes. Agregamos radianes y entonces tenemos ya el resultado de la velocidad angular. Nuestra velocidad angular, considerando el periodo, nos dio 2.513 en radianes sobre segundo. Tenemos ya entonces la magnitud de la velocidad angular a partir de la fórmula que incluye el periodo. Vamos a comprobar que si hubiéramos considerado la frecuencia en lugar del periodo nos hubiera dado el mismo resultado. Entonces vamos a escribir omega igual a 2pi por la frecuencia, que corresponde a 0.4 segundos a la menos 1. Con la calculadora vamos a hacer las operaciones y verificar que nos dé el mismo resultado. 2 por 3.1416 por 0.4. Como puedes observar, nos dio exactamente el mismo valor. 2.513, en este caso nos quedarían segundos a la menos 1. Pero hay que recordar que podemos pasar esta potencia hacia el denominador haciendo uso de la propiedad de los exponentes que comentamos anteriormente. Nos queda entonces 2.513 y los segundos nos quedarían en la parte inferior como segundos a la 1, que se escriben simplemente como segundo. Y de forma idéntica como hicimos hace un momento, vamos a agregar aquí los radianes. Esto lo podemos hacer debido a que los radianes no son una unidad formal, sino simplemente un símbolo para los ángulos en el sistema internacional. Comprobamos entonces que a partir del periodo de la frecuencia, obtenemos el mismo valor de la velocidad angular. Esta sería la solución de nuestro ejemplo número 1 de movimiento circular uniforme.